Primer capítulo. El viejo. Infundía respeto a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero, de angosta ala, le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas, y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo. Desde las cumbres grita, con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él está en todas partes. Almacena las frutas de las huertas y las deja pudrir. Cree que valen muy poco para traerlas a vender al Cusco o llevarlas a Bancay, y que cuestan demasiado para dejárselas a los colonos. Irá al infierno, decía de él mi padre. Eran parientes y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto concibió mi padre, pensando en este hombre, y aunque me dijo que viajábamos a Bancay, nos dirigimos al Cusco, desde un lejísimo pueblo. Según mi padre, íbamos de paso. Yo vine adelante, por llegar a la gran ciudad, y conocí al viejo en una ocasión inolvidable. Entramos al Cusco de noche. La estación de ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente a pie me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes, en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos de tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos devotados sino a realizar un gran proyecto. Lo obligaré, puedo hundirlo, había dicho mi padre. Se refería al viejo. Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestro equipaje. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes en la ladera de la montaña, pero ni un muro antiguo. Esos balcones salientes, las portadas de piedra y los zaguanes tallados, los grandes patios con arcos, los conocía. Los había visto bajo el sol de Huamanga. Yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos. Mira al frente, me dijo mi padre. Fue el palacio de Inca. Cuando mi padre señaló el muro, me detuve. Era oscuro, áspero. Atraía con su faz recostada la pared blanca del segundo piso, empezaba en línea recta sobre el muro. Lo verás, tranquilo, más tarde. Alcancemos al viejo, me dijo. Habíamos llegado a la casa del viejo. Estaba en la calle del muro Inca. Entramos al primer patio. Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso. También de arcos, pero más delgados. Focos opacos dejaban ver la forma del patio, todo silencioso. Llamó mi padre. Bajo del segundo piso un mestizo y después un indio. La escalinata no era ancha para la vestada del patio y de los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo piso. No tenía arcos ni segundo piso, solo un corredor de columnas de madera. Estaba oscuro, no había allí alumbrado eléctrico. Vimos lámparas en el interior de algunos cuartos. Conversaban en voz alta en las habitaciones. Debían ser piezas de alquiler. El viejo residía en las más grandes de su hacienda de Apurímac. Venía a la ciudad de vez en cuando por sus negocios o para las fiestas. Algunos inquilinos salieron a vernos pasar. Un árbol de cedrón perfumaba el patio, a pesar de que bajo y de sus ramas escuálidas. El pequeño árbol mostraba trozos blancos en el tallo. Los niños debían de martirizarlo. El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo, el pantalón, muy ceñido, solo le brillaban hasta las rodillas. Estaba descalzo. Sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes duros que brillaban. El viejo lo obligará a que se lave en el Cusco, pensé. Su figura tenía apariencia frágil. Era espingado, no alto, se veía por los bordes la armazón de paja de su montera. No nos miró. Bajo el ala de la montera pude observar su nariz aguileña,
sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente, vestía de montar. Nos llevaron al tercer patio, que ya no tenía corredores. Sentí olor a muladar allí, pero la imagen del moro incaico y el olor de acedrón seguían animándome. ¿Aquí? Preguntó mi padre. El caballero ha dicho, él ha escogido, contestó el mestizo. Abrió con el pie una puerta. Mi padre pagó a los cargadores y los despidió. Dile al caballero que voy, que iré a su dormitorio enseguida. Es urgente, ordenó mi padre al mestizo. Este puso la lámpara sobre un poyo en el cuarto. Iba a decir algo, pero mi padre lo miró con expresión autoritaria y el hombre obedeció. Nos quedamos solos. Es una cocina. Estamos en el patio de las bestias, exclamó mi padre. Me tomó el brazo. Es la cocina de los arrieros, me dijo. Nos iremos mañana mismo hacia Bancay. No vayas a llorar. Yo no he de condenarme por exprimir a un maldito. Sentí que su voz se ahogaba y lo abracé. Estamos en el Cusco, le dije. Por eso, salió. Lo seguí hasta la puerta. Espérame, o anda a ver el muro, me dijo. Tengo que hablar con el viejo ahora mismo. Cruzó el patio, muy rápido como si hubiera luz. Era una cocina para indios, el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tuipa indígena. Un fogón de piedras, pollos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada con una especie de techo de tela roja perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde, sin mancha, que cubría la cama, exaltaba el contraste. El viejo, pensé, así nos recibe. Yo no me sentía mal en esa habitación. Era muy parecida a la cocina en que me obligaron a vivir en mi infancia, al cuarto oscuro donde recibí los cuidados, la música, los cantos y el dulcísimo hablar de las sirvientas indias y de los concertados. Pero ese catre tallado, ¿qué significaba? La escandalosa alma del viejo, su locura por ofender al recién llegado, al pariente trotamundos que se atrevía a regresar. Nosotros no lo necesitábamos. ¿Por qué mi padre venía donde él? ¿Por qué pretendía hundirlo? Habría sido mejor dejarlo que siguiera pudriéndose a causa de sus pecados. Ya prevenido, el viejo eligió una forma certera de ofender a mi padre. Nos iríamos a la madrugada por la pampa de Anta. Estaba previsto. Corrí a ver el muro. Formaba esquina, avanzaba a lo largo de una calle ancha y continuaba en otra angosta y más oscura que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, le contemplaba y volvía a acercarme. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea onduladamente. Imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca, en la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo, sobre la palma de mis manos llamaba la juntura de las piedras que había tocado. No pasó nadie por esa calle durante largo rato, pero cuando miraba, agachado, una de las piedras, apareció un hombre por la boca calle de arriba. Me puse de pie, enfrente había una alta pared de adobes semiderruida. Me arrimé a ella. El hombre orinó en media calle y después siguió caminando. Ha de desaparecer, pensé. Ha de hundirse. No porque orinara, sino porque contuvo el paso y parecía que luchaba contra la sombra del muro. Aguardaba instantes completamente oculto en la oscuridad que brotaba de las piedras. Me alcanzó y siguió de largo, siempre con esfuerzo. Llegó a la esquina iluminada y volteó. Debió de ser un borracho. No perturbó su paso el examen que hacía del muro, la corriente que entre él y yo iba formándose. Mi padre me había hablado de su ciudad nativa, de los palacios y templos, y de las plazas. Durante los viajes que hicimos cruzando el Perú de los Andes, de oriente a occidente y de sur a norte, yo había crecido en esos viajes. Cuando mi padre hacía frente a sus enemigos y más cuando contemplaba de pie las montañas desde las plazas de los pueblos y parecía que sus ojos azules iban a brotar ríos de lágrimas que él contenía siempre. Como una máscara, yo meditaba en el Cusco. Sabía
que al fin llegaríamos a la gran ciudad. Será para un bien eterno, exclamó mi padre una tarde, en Pampas, donde estuvimos cercados por el odio. Eran más grandes y extrañas de cuando había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguarmayu, río de sangre, Yaguaruno, agua sangrienta, Putic, Yaguarjocha, lago de sangre que hierve, Yaguarhueque, lágrima de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguarbumi, piedra de sangre, o Putic Yaguarbumi, piedra de sangre hirviente? Me besó en la frente, sus manos temblaban, pero tenían calor. Pasamos la calle, cruzamos otra muy ancha, recorrimos una calle angosta y vimos las cúpulas de la catedral, desembocadas en la plaza de armas. Mi padre me llevaba del brazo. Aparecieron los portales de arcos blancos. Nosotros estábamos a sombras del templo. Ya no hay nadie en la plaza, dijo mi padre. Era la más extensa de cuantas había visto. Los arcos aparecían como en el confín de una silente pampa de las regiones heladas. Si hubiera graznado allí un yanahuicu, el pato que merodea en las aguadas de esas pampas. Ingresamos a la plaza. Los pequeños árboles que habían plantado en el parque y los arcos parecían intencionalmente empequeñecidos ante la catedral y las torres de la iglesia de la compañía. No habrán podido crecer los árboles, dije. Frente a la catedral no han podido. Mi padre me llevó al atrio. Subimos las gradas. Se descubrió cerca de la gran puerta central. Demoramos mucho en cruzar el atrio. Nuestras pisadas resonaban sobre la piedra. Mi padre iba besando. No repetía las oraciones rutinarias. Le hablaba a Dios libremente. Estábamos a la sombra de la fachada. No me dijo que besara. Permanecí en la cabeza cubierta, vendido. Era una inmensa fachada. Parecía ser tan ancha como la base de las montañas que se elevan desde las orillas de algunos lagos de altura. En el silencio, las torres y el atrio repetían la menor resonancia, igual que las montañas de boca que orillan los lagos helados. La boca devuelve profundamente el grito de los patos o la voz humana. Ese eco es difuso y parece que nacía del propio pecho del viajero, atento, oprimido por el silencio. Cruzamos, de regreso, el atrio, bajamos las gradas y entramos al parque. Fue la plaza de celebraciones de los incas, dijo mi padre. Mírala bien, hijo, no es cuadrada sino larga, de sur a norte. La iglesia de la compañía y la ancha catedral, ambas con una fila de pequeños arcos que continuaban en línea de los muros, nos rodeaban. La catedral enfrente y el templo de los jesuitas a un costado. ¿A dónde ir? Deseaba arrodillarme en los portales. Caminaban algunos transeúntes, vi luces en pocas tiendas. Nadie cruzó la plaza. Papá, le dije, la catedral parece más grande cuanto de más lejos la veo. ¿Quién la hizo? El español, con la piedra incaica y las manos de los indios. La compañía es más alta. No, es angosta. No tiene atrio, sale del suelo. No es catedral, hijo. Se veía a un costado de las cúpulas en la oscuridad de la noche. ¿Llueve sobre la catedral?, pregunté a mi padre. ¿Cae la lluvia sobre la catedral? ¿Por qué lo preguntas? El cielo la alumbra, está bien, pero ni el valle ni la lluvia la tocarán. La lluvia sí, jamás el valle. Con la lluvia, fuerte o delgada, la catedral permanece más grande. Una mancha de los árboles apareció en la falda de la montaña. ¿Eucaliptos?, le pregunté. Deben de ser. No existían antes. Atrás está la fortaleza, el Sacsayhuamán. No lo podrás ver. Nos vamos temprano. De noche no es posible ir. Las murallas son peligrosas. Dicen que devoran a los niños, pero las piedras son como las del palacio del Inca Boca, aunque cada uno es más alta que la cima del palacio. ¿Cantan de noche las piedras? Es posible, como las más grandes de los ríos o de los precipicios. Los incas tendrían la historia de todas las piedras como encanto y las harían llevar para construir la fortaleza. ¿Y estas con que levantaron la catedral? Los españoles la cincelaron. Mira el filo de la torre.
Aún en la penumbra se veía el filo, la cal que hundía cada piedra labrada lo hacía resaltar. Golpeándoles con cinceles les quitarían el encanto. Pero las cúpulas de las torres deben guardar, quizás, el resplandor que dicen que hay en la gloria. Mira, papá, están brillando. Sí, hijo. Tú ves, como niño, algunas cosas que los mayores no vemos. La armonía de Dios existe en la tierra. Perdonemos al viejo, ya que él con- Perdonemos al viejo, ya que por él conociste el Cusco. Vendremos a la catedral mañana. ¿Esta plaza es española? No, la plaza no, los arcos, los templos, la plaza no, la hizo Pachacútec, el inca renovador de la tierra. ¿No es distinta a los cientos de plazas que has visto? Será por eso que guarda el resplandor del cielo. Nos alumbra desde la fachada de las torres. Papá, amanezcamos aquí. Puede que Dios viva mejor en esta plaza porque es el centro del mundo, elegida por el Inca. No es cierto que la tierra sea redonda, es larga. Acuérdate, hijo, que hemos andado siempre a lo ancho o a lo largo del mundo. Nos acercamos a la compañía, no era imponente, recreaba. Quise cantar junto a su única puerta, no deseaba besar. La catedral era demasiado grande, como la fachada de la gloria para los que han padecido a su muerte. Frente a la portada de la compañía que mis ojos podían ver completa, me asaltó el propósito de entonar algún himno, distinto de los cantos que había oído corear en quechua a los indios, mientras lloraban en las pequeñas iglesias de los pueblos. No, ningún canto con lágrimas. A paso marcial nos encaminamos a la Amaro Cancha, el palacio de Huayna Cápac y al templo de las Achas. ¿La compañía también la hicieron con las piedras de los incas? Pregunté a mi padre. Hijo, los españoles, ¿qué otras piedras hubieran labrado en el Cusco? Ahora verás. Los muros del palacio y del templo incaicos formaban una calle angosta que desembocaba en la plaza. No hay ninguna puerta en esta calle, dijo mi padre. Está igual que cuando los incas solo sirven para que pase la gente. Acércate, avancemos. Parecía cortada en la boca viva. Llamamos boca viva, siempre, a la bárbara cubierta de parásitos o de liqueneses brujos. Como esa calle, hay paredes que labraron los ríos, y por donde nadie más el agua camina, tranquila o violenta. Se llama Loreto Kikyu, dijo mi padre. ¿Kikyu, papá? Se da ese nombre en quechua a las bajaduras de las rocas, no a las de las piedras comunes, sino de las enormes, o de las interminables vetas que cruzan las cordilleras, caminando regularmente, formando el cimiento de los nevados que ciegan con la luz a los viajeros. Aquí están las ruinas del templo de Aquiahuasi y de Amaro Cancha, exclamó mi padre. Eran serenos los muros, de piedras perfectas. El de Aquiahuasi era altísimo y bajo el otro, con serpientes esculpidas en el dintel de la puerta. ¿No vive nadie adentro? Pregunté. Solo en Aquiahuasi, las monjas de Santa Catalina, lejos. Son enclaustradas, no salen nunca. El Amaro Cancha, palacio de Huayna Cápac, era una ruina, desmoronándose por la cima. El desnivel de altura que había entre los muros y los del templo permitía entrar a la luz a la calle y contener mejor a la sombra. La calle era lúcida, no rígida. Si no hubiera sido tan angosta, las piedras rectas se habrían quizá desdibujado. Así estaban cerca, no bullían, no hablaban, no tenían la energía de las que jugaban en el muro del palacio de Inca Boca. Era el muro quien imponía silencio, y si alguien hubiera cantado con hermosa voz, allí las piedras habrían repetido con tono perfecto, idéntico, la música.
Estábamos juntos, recordando yo las descripciones que en los viajes hizo mi padre del Cusco. Oí entonces un canto. La María Ángola, le dije. Sí, quédate quieto, son las 9. En la pampa de Anta, a 5 lenguas se le oye. Los viajeros se detienen y se persignan. La tierra debía convertirse en oro en ese instante. Yo también, no solo los muros de la ciudad, las torres, el atrio y las fachadas que habían visto. La voz de las campanas resurgía, y me pareció ver frente a mí la imagen de mis protectores, los alcaldes indios, don Maiwa y don Víctor Puza, besando abodeados delante de la fachada de la iglesia de adobes, blanqueada de mi aldea, mientras la luz del crepúsculo no resplandecía sino cantaba. En los muelles, las águilas, los guamanchas, tan temidos por carnívoros, elevaban la cabeza, bebían la luz ahogándose. Yo sabía que la voz de la campana llegaba a 5 lenguas de distancia. Creí que estaría en la plaza, pero surgía lentamente a intervalos suficientes y el canto se acrecentaba, atravesaba los elementos y todo se convertía en esa música cusqueña que abría las puertas de la memoria. En los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bloques de totora, en los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego o de oro, arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada, porque en el Perú los lagos están en la altura. Pensé que esas campanas debían de ser ellas, reflejos de la María Ángola, que convertiría a los amarus en toros. Desde el centro del mundo, la voz de la campana hundiéndose en los lagos habría transformado a las antiguas criaturas. Papá, le dije, ¿cuándo cesó de tocar la campana? ¿No me decías que llegaríamos al Cusco para ser eternamente felices? El viejo está aquí, dijo, el anticristo. Ya mañana nos vamos. Él también se irá a sus haciendas. Las campanas que hay en los lagos que hemos visto en las punas, ¿no serán ellas de la María Ángola? Quizás, hijo. Tú piensas todavía como un niño. He visto a don Maiwa cuando tocaba la campana. Así es, su voz aviva el recuerdo. Vámonos. En la penumbra, las serpientes esculpidas sobre la puerta del palacio de Huayna-Capac caminaban. Era lo único que se movía en ese quijio acercado. Nos siguieron vibrando hasta la casa. El pongo esperaba en la puerta. Se quitó la montera y así descubierto nos siguió hasta el tercer patio. Venía sin hacer ruido, con los cabellos revueltos, levantados. Le hablé en quechua. Me miró extrañado. ¿No sabe hablar?, le pregunté a mi padre. No se atreve, me dijo, a pesar de que nos acompaña. En ninguno de los cementerios del pueblo donde había vivido con mi padre hay pongos. Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Manam, contestó de la hacienda. Tenía un poncho raído muy corto, se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. Es el Cusco, me dijo mi padre. Así agaba a los hijos de los cusqueños ausentes. También debe ser el canto de la María Ángola. No quiso acostarse en la cruja del viejo. Hagamos nuestras camas, dijo. Como en los corredores de las casas en que nos alojaban en los pueblos, tendimos nuestras camas sobre la tierra. Yo tenía los ojos nublados. Vi al indio de hacienda, su rostro extrañaba. Las pequeñas serpientes de la marucancha, los lagos moviéndose ante la voz de la campana. Estarían marchando los toros a esa hora, buscando las cumbres. Rezamos en voz alta. Mi padre pidió a Dios que no oyera las oraciones con su boca inunda. Tonaba el viejo en todas las iglesias y aún en las calles. Me despertó al día siguiente llamándome. Está amaneciendo. Van a tocar la campana. Tenía en las manos su reloj de oro, de 3 capas. Nunca lo vendió. Era un recuerdo de su padre. A veces se le veía como a un fanático.
dándole cuerda a ese reloj fastuoso. Mientras su ropa parecía vieja, él permanecía sin afeitarse. Pero el abatimiento en aquel pueblo de los niños asesinos de pájaros, donde nos sitiaron de hambre, mi padre salía al comedor y frente al bosque de hierbas venenosas que crecía en el patio, acariciaba su reloj. Lo hacía brillar al sol y esa luz lo fortalecía. Nos levantaremos después de la campana toque. A las 5, dijo. El oro que doña María le entregó para que fundiera la campana, ¿fueron joyas? Le pregunté. Sabemos que integró un quintal de oro. Ese mental era del tiempo de los incas. Fueron quizás trozos de sol de Inti Cancha, o de las paredes del templo, o de los ídolos, trozos solamente. O joyas grandes hechas de ese oro. Pero no fue un quintal, sino mucho más, el oro que fundieron para la campana. María Ángula, ella sola, llevó un quintal. El oro, hijo, suena como para que la voz de las campanas se eleve hacia el cielo y vuelve con el canto de los ángeles a la tierra. ¿Y las campanas feas de los pueblos que no tenían oro? Son pueblos olvidados. Las oirá Dios, pero ¿a qué ángel han de hacer bajar esos ruidos? El hombre también tiene poder. Lo que has visto anoche no lo olvidarás. Vi, papá, a don Pablo Maigua, arrodillado frente a la capilla de su pueblo. Pero recuerda, hijo, las campanitas de ese pueblo tenían oro. Fue pueblo de mineros. Comenzó en ese instante el primer golpe de la María Ángula. Nuestras habitaciones, cubiertas de hollín hasta el techo, empezó a vibrar con las ondas lentas del canto. La vibración era triste. La mancha del hollín se mecía como un trapo negro. Nos arrodillamos para rezar. Las ondas finales se percibían todavía en el aire, apagándose cuando llegó el segundo golpe, aún más triste. Yo tenía 14 años. Había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. Doña María Ángula lloraba, quizás todos aquellos, desde el Cusco. A nadie había visto más humillado que a ese pongo del viejo. A cada golpe la campana entristecía más y se hundía en todas las cosas. Papá, ¿quién la hizo? Le preguntó después del último toque. Campaneros del Cusco, no sabemos más. ¿No sería un español? ¿Por qué no? Eran los mejores, los maestros. ¿El español sufría también? Creía en Dios, hijo. Se humillaba ante él cuando más grande era. Y se mataron también entre ellos, pero tenemos que apurarnos en ampliar nuestras cosas. La luz del sol debía estar ya próxima. La cuja tallada del viejo se exhibía nítidamente en medio del cuarto. Su techo absurdo y la tela de seda que la cubría me causaban irritación. Las manchas de vidrio le daban un fondo humillante. De vivada habría quedado bien. Volvimos a empacar el colchón de mi padre, los 3 pellejos de carnero sobre lo que yo dormía y nuestras frazadas. Salimos. Nos miraron sorprendidos los inquilinos del segundo patio. Muchos de ellos rodeaban una pila de agua, llevando baldes y ollas. El árbol de cedrón había sido plantado al centro del patio, sobre la tierra más seca y endurecida. Tenía algunas flores en las ramas altas. Su tronco aparecía descascarado casi por completo en su parte recta, hasta donde empezaban a ramificarse. Las paredes de ese patio no habían sido pintadas quizá desde hace 100 años. Dibujos hechos con carbón por los niños o simples rayas las cruzaban. El patio olía mal, a orines, a aguas podridas. Pero el más desdichado de todos los que vivían allí debía ser el árbol de cedrón. Si muriera, si se secara, el patio parecería un infierno, dijo en voz baja. Sin embargo, lo han de matar, lo descascara. Encontramos limpio y silencioso el primer patio, el del dueño. Junto a una columna del segundo piso estaba el pongo, con la cabeza descubierta.
Desapareció. Cuando subimos al corredor alto, lo encontramos recostado en la pared del fondo. Nos saludó inclinándose. Se acercó a mi padre y le besó las manos. Niño, niñito, me dijo a mí, y vino detrás gimoteando. El mestizo hacía guardia, de pie, junto a una puerta tallada. El caballero lo está esperando, dijo, y abrió la puerta. Yo entré rápido tras de mi padre. El viejo estaba sentado en un sofá. Era una sala muy grande. Como no había visto otra, todo el piso cubierto por una alfombra, espejos de anchos marcos, de oro opaco. Adornaban las paredes una araña de cristales. Pendía del centro de los techos artesonados. Los muebles eran altos, tapizados de rojo. No se puso de pie el viejo. Avanzamos hacia él. Mi padre no le dio la mano. Me presentó. Tu tío, el dueño de las 4 haciendas, dijo. Me miró el viejo, como intentando hundirme en la alfombra. Percibí que su saco estaba casi deshilachado por la solapa y que brillaba desagradablemente. Yo había sido amigo de un sastre en Huamanga y con él nos habíamos reído a carcajadas de los antiguos sacos de algunos señorones avaros que mandaban hacer surcidos. Este espejo no sirve, exclamaba el sastre en quechua. Aquí solo se mira la cara del diablo que hace guardia junto al Señor para llevárselo a los infiernos. Me agaché y le di la mano al viejo. El salón me había desconcertado. Lo atravesé asustado sin saber cómo andar, pero el lustre sucio que observé en el saco del viejo me dio tranquilidad. El viejo siguió mirándome. Nunca vi ojos más pequeños ni más brillantes. Pretendía rendirme. Se enfrentó a mí. ¿Por qué? Sus labios delgadísimos los tuvo apretados. Miró enseguida a mi padre. Él era arrebatado y generoso. Había preferido andar solo entre indios y mestizos por los pueblos. ¿Cómo te llamas?, me preguntó el viejo, volviendo a mirarme. Yo estaba prevenido. Había visto el Cusco. Sabía que tras los muros de los palacios incas vivían ávaros. Tú, pensé mirándome también detenidamente. La voz extensa de la gran campana. Los amaros del palacio de Huayna me acompañaban aún. Estábamos en el centro del mundo. Me llamó como mi abuelo. Señor, le dije. Señor, ¿no soy tu tío? Yo sabía que en los conventos los frailes preparaban veladas para recibirlo, que lo saludaban en las calles los canónigos, pero no se había hecho llegar a la cocina de su casa. Había mandado armar allí esa cuja tallada frente a la pared de hollín. No podía ser este hombre más perverso ni tener más poder que mi Segismundo, guardador que también me hacía dormir en la cocina. Es usted mi tío. Ahora ya nos vamos, señor, le contesté. Vi que mi padre se regocijaba, aunque permanecía en actitud casi solemne. Se levantó el viejo, sonriendo, sin mirarme. Descubrí entonces que su rostro era ceniciento, de piel dura, aparentemente descarnada de los huesos. Se acercó a un mueble del que pendían muchos bastones, todo con puños de oro. La puerta del salón había quedado abierta y pude ver el pongo vestido de harapos. De espalda a las verjas del comedor, a la distancia, se podía percibir el esfuerzo que hacían por apenas parecer vivo, el invisible peso que oprimía su respiración. El viejo le alcanzó a mi padre un bastón negro. El mango de oro figuraba la cabeza y cuello de un águila. Insistió para que lo recibiera y lo llevara. No me miraron. Mi padre tomó el bastón y se apoyó en él. El viejo eligió uno más grueso con puño simple, como una vara de alcalde. Cuando pasó por mi lado, comprobé que el viejo era muy bajo, casi un enano. Caminaba, sin embargo, con aire imponente, y así se le veía aún de espaldas. Salimos al corredor, repicaron las campanas. La voz de todas se recordaban sobre el fondo de los golpes muy especiados de la María Ángola. El pongo pretendió acercarse a nosotros. El viejo lo ahuyentó con un movimiento del bastón. Hacía frío en la calle, pero las campanas regocijaban en la ciudad. Yo esperaba la voz de la María Ángola sobre sus ondas que abrazaban al mundo. Repicaba la voz de las otras, las de todas las iglesias. Al canto grave de la campana se animaba en mí la imagen humillada del pongo.
sus ojos hundidos, los huesos de su nariz, que era lo único enérgico de su figura, su cabeza descubierta, que los pelos parecían pretendidamente revueltos, cubiertos de inmundicia. No tiene padre ni madre, solo su sombra. Iba repitiendo, recordando la letra de un huayno, mientras aguardaba a cada paso un nuevo toque de la inmensa campana. Cesó el repique, la llamada misa y tuve libertad para mirar mejor la ciudad a la luz del día. Nos iríamos dentro de una hora o menos. El viejo hablaba. Inca Boca lo edificó. Muestra el caos de los gentiles, de las mentes primitivas. Era aguda su voz y no parecía la de un viejo, cenizo por la edad y tan recio. Las líneas del muro jugaban con el sol y las piedras no tenían ángulos ni líneas rectas. Cada cual era como una bestia que se agitaba a luz. Transmitía el deseo de celebrar, de correr por alguna pampa, lanzando gritos de júbilo. Yo lo hubiera hecho, pero el viejo seguía predicando con palabras selectas, como tratando de abrumar a mi padre. Cuando llegamos a la esquina de la plaza de armas, el viejo se postró sobre ambas rodillas. Se descubrió agachando la cabeza y se persignó lentamente. Lo reconocieron muchos y nos echaron a reír. Algunos muchachos se acercaron. Mi padre se apoyó en el bastón, algo lejos de él. Yo esperé que apareciera un huerón y le supiera sangre en la frente, porque estos insectos voladores son mensajeros del demonio o de la maldición de los santos. Se levantó el viejo y apuró el paso. No se puso el sombrero, avanzó con la cabeza canosa descubierta. En un instante llegamos a la puerta de la catedral. Mi padre lo seguía comedidamente. El viejo era imperioso, pero yo le hubiera sacudido por la espalda, y tal vez no habría caído, porque parecía pesar mucho, como si fuera de acero. Andaba con gran energía. Ingresamos al templo y el viejo se arrodilló sobre las baldosas, entre las columnas y los arcos, rodeados del brillo del oro. Sentí que las bóvedas altísimas me vendían. Oír besar desde lo alto, con voz de moscardones, a un coro de hombres. Había poca gente en el templo, indias con mantas de colores sobre la cabeza. Lloraban. La catedral no resplandecía tanto. La luz filtrada por el alabastro de las ventanas era distinta a la del sol. Parecía que habíamos caído, como en las leyendas, a alguna ciudad escondida en el centro de una montaña. Debajo de los mantos de hielo inapagables que nos enviaban luz a través de las bocas, un alto coro de madera lustrada se elevaba en medio del templo. Se levantó el viejo y nos guió hacia la nave derecha. El señor de los temblores, dijo, mostrando un retablo que alcanzaba la cima de la bóveda. Me miró como si no fuera yo un niño. Me arrodillé junto a él y mi padre al otro lado. Un bosque de ceras ardía delante del Señor. El Cristo aparecía detrás del muro, hombre del fondo del retablo dorado, entre columnas y arcos en que había tallado figuras de ángeles, de frutos y de animales. Yo sabía que cuando el trono de ese crucificado aparecería en la puerta de la catedral, todos los indios del Cusco lanzaban un alarido que hacía estremecer la ciudad, y cubrían después las andas del Señor y las calles y caminos, de flores de ñucchu, que es roja y débil. El rostro del crucificado era casi negro, desencajado como el del pongo. Durante las procesiones, con los brazos extendidos, las heridas profundas y sus cabellos caídos a un lado como una mancha negra a la luz de la plaza, con la catedral, las montañas o las calles ondulantes detrás, avanzarían ahondando en las aflicciones de los sufrientes, mostrándose como el que más padece sin cesar. Ahora, tras el humo y esa luz agitada de la mañana y de las velas, aparecía sobre el altar hirviente de oro, como al fondo de un crepúsculo del mar, de la zona tórrida, en que el oro es suave o brillante y no pesado y en llamas como el de las nubes de la sierra alta o de la helada, donde el sol del crepúsculo se rasga en mantos temibles. Penegrido padeciendo, el Señor tenía un silencio que no apaciguaba. Hacía sufrir en la catedral tan vasta, entre las llamas de las velas y el resplandor del día, que llegaba tan atenuado el rostro del Cristo, creaba sufrimiento. Lo extendía a las paredes, a las bóvedas y columnas. Yo esperaba que de ellas brotaran lágrimas. Pero estaba ahí el viejo, besando apresuradamente con su voz metálica. Las arrugas de su frente saltaron a la luz de las velas. Eran esos surcos los que daban la impresión de que su piel se había descarnado de los huesos. No hay tiempo para más, dijo. No oímos misa, salimos del templo, regresamos a paso ligero, el viejo nos guiaba.
No entramos a la iglesia de la compañía, no pude ni siquiera contemplar nuevamente su fachada. Solo vi la sombra de sus torres sobre la plaza. Encontramos un camión en la puerta de la casa. El mestizo de botas hablaba con el chofer. Habían subido nuestros atados a la plataforma. No necesitaríamos ya entrar al patio. Todo está listo, señor, dijo el mestizo. Mi padre entregó el bastón del viejo. Yo corrí hacia el segundo patio, me despedí del pequeño árbol, frente a él mirando sus ramas escuálidas, las flores moradas tan escasas que temblaban en lo alto. Temí al Cusco, el rostro del Cristo, la voz de la gran campana, el espanto que siempre había en la expresión del Pongo y el viejo. De rodillas en la catedral, aún el silencio de Loreto Gigio me oprimían. En ningún sitio debía sufrir más la criatura humana. La sombra de la catedral y la voz de la María Ángola al amanecer venacían, me alcanzaban. Salí, ya nos íbamos. El viejo me dio la mano. Nos veremos, me dijo. Lo vi feliz. Un poco lejos del pongo estaba de pie, apoyándose en la pared. Las roturas de su camisa dejaban ver partes del pecho y del brazo. Mi padre ya había subido al camión. Me acerqué al pongo y me despedí de él. No se asombró tanto, lo abracé sin estrecharlo. Iba a sonreír, pero gimoteó, exclamando en quechua: Niñito, ya te vas, ya te estás yendo. Corrí al camión. El viejo levantó los dos bastones en ademán de despedida. Debimos ir a la iglesia de la compañía, me dijo mi padre cuando el camión se puso en marcha. Hay unos balcones cerca del altar mayor. Sí, hijo, unos balcones tallados con celosías doradas que esconden a quien oye en misa desde ese sitio. Eran para las exclaustradas, pero sé que ahí bajan al amanecer los ángeles más pequeños y volotean cantando bajo la cúpula, a la misma hora en que tocan la María Ángola. Su alegría reina después en el templo durante el resto del día. Había olvidado al viejo, tan apurado en despabacharnos, aún la misa no oía. Recordaba solo la ciudad, su Cusco amado y los templos. Papá, la catedral hace sufrir, le dije. Por eso los jesuitas hicieron la compañía. Representan el mundo y la salvación. Ya en el tren, mientras veía crecer la ciudad al fuego del sol que caía sobre los tejados y las cúpulas del canto, descubrí Sacsayhuamán, la fortaleza tras el monte en el que había plantado eucaliptos. En filas quebradas, las murallas se asentaban sobre la ladera entre el gris del pasto. Unas aves negras, no tan grandes como dos cóndores, daban vueltas o se lanzaban desde el fondo del cielo sobre las filas de muros. Mi padre vio que contemplaba las ruinas y no me dijo nada. Más arriba, cuando el Sacsayhuamán se mostró rodeando la montaña y podía distinguir el perfil redondo, no afiló de los ángulos de las murallas. Me dijo: son como las piedras del Inca Roca. Dicen que permanecerán hasta el juicio final, que ahí tocará su trompeta el arcángel. Le pregunté entonces por las aves que daban vueltas sobre la fortaleza. Siempre están, me dijo. ¿No recuerdas que Huamán significa águila? Sacsayhuamán quiere decir águila repleta. ¿Repleta? Se llenarán con el aire. No, hijo, no comen. Son águilas de las fortalezas. No necesitan comer, juegan sobre ellas, no mueren. Llegará el juicio final. El viejo se presentará ese día, peor de lo que es, más ceniciento. No se presentará. El juicio final no es para los demonios. Pasamos la cumbre, llegamos a Icuchaca. Ahí alquilamos caballos para guiar viaje a Bancay. Iríamos por la pampa de Anta. Mientras andábamos en la llanura inmensa, yo veía el Cusco, las cúpulas de los templos a la luz del sol, la plaza larga en donde los árboles no podían crecer. ¿Cómo se habían desarrollado entonces los eucaliptos en las laderas de Sacsayhuamán? Los señores ávaros habrían envenenado quizá con su aliento la tierra de la ciudad. Residían en las antiguos solares desde los tiempos de la conquista. Recordé la imagen del pequeño cedrón de la casa del viejo. Mi padre iba tranquilo, en sus ojos azules reinaban el regocijo que sentía al iniciar cada viaje. Su gran proyecto se había frustrado, pero estábamos trotando. El olor de los caballos nos daba la alegría. En la tarde llegamos a la cima de las cordilleras que acercan a Purímac. Dios que habla, significa el nombre de este río. El forastero lo descubre casi de repente, teniendo ante sus ojos una cadena sin fin de montañas negras y nevados que se alteraban. El sonido de la Purímac alcanzaba las cumbres difusantemente desde el abismo como un rumor del espacio. El río corre entre bosques negruzcos y mantos de cañaverales que solo crecen en las tierras quemantes. Los cañaverales reptan las escarapelas laderas o aparecen suspendidos en los
precipicios, el aire transparente de la altura va tornándose denso hacia el fondo del valle. El viajero entra a la quebrada bruscamente, la voz del río y la hondura del abismo polvoriento, el juego de la nieve lejana y las rocas que brillan como espejos, despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, los más antiguos sueños. A medida que baja al fondo del valle, el recién llegado se siente transparente, como un cristal en que el mundo vibraba. Insectos zumbadores aparecen en la región cálida. Nubes de mosquitos venenosos se clavan en el rostro. El viajero oriundo de las tierras frías se acerca al río, aturdido, febril, con las venas hinchadas. La voz del río aumenta, no ensordece, exalta. A los niños los cautiva, les infunde presentimiento de mundos desconocidos. Los penachos de los bosques de carrizo se agitan junto al río. La corriente marcha como a paso de caballos, de grandes caballos serviles. Apurímac Mayu, repiten los niños que hablan quechua, con ternura y algo de espanto.